Este vídeo trata sobre cómo la inteligencia artificial y los centros de datos están desgradando la calidad de la electricidad. Escucha tu casa por un segundo. No el silencio, el zumbido de la nevera, el aire acondicionado, el cargador del portátil. Ahora te suena una idea rarísima, y es que la electricidad puede ser buena o mala, y cerca de muchos centros de datos de inteligencia artificial se está volviendo peor. No hablo de apagones, hablo de algo más traicionero: corriente sucia, que hace que tus aparatos vibren más, se calienten más y envejezcan antes, sin que nadie te avise. La pregunta del vídeo es simple y da miedo, y es que la inteligencia artificial puede estar estropeando tu electricidad, aunque tú no uses la inteligencia artificial. Quédate, porque al final te voy a dar un plan claro con 5 capas para que esto no termine en una red más frágil y en facturas más caras para todos. La electricidad buena contra la electricidad mala, el concepto que lo cambia todo. A ver, cuando piensas en electricidad piensas en dos estados: hay o no hay, enchufas algo, funciona o no funciona, pero la red eléctrica en realidad es más parecida a música. No basta con que haya sonidos, importa si está afinado. Importa si hay ruido. En muchos países la corriente alterna ideal se parece a una ola perfecta, una onda suave, repetitiva, estable, y cuando esta ola se deforma aparece algo que suena muy técnico pero es muy fácil de imaginar, que es la distorsión armónica. Piensa en un columpio. Si empujas con ritmo perfecto, el columpio va suave, pero si empujas a trompicones fuera de tiempo, el columpio empieza a vibrar raro. No solo va hacia adelante y atrás, tiembla, hace cosas extrañas, sufre. Eso es lo que pasa a la electricidad cuando se ensucia, y esa suciedad se mide. Un indicador típico es el THD, distorsión armónica total. Ahora lo importante, y es que la red nunca es perfecta, siempre hay algo de ruido, pero hay límites de calidad que se consideran aceptables para que los aparatos no sufran de más. Uno de esos límites, usados como referencia en redes de baja tensión, suele rondar el 8%, no porque a partir de ahí explote todo, sino porque a partir de ahí empieza la zona peligrosa. Más calor, más vibración, más estrés interno. Y aquí viene lo personal: si la corriente no es suave, un motor eléctrico como el de un compresor de nevera no gira con un torque limpio, gira con microempujones. Eso crea oscilaciones, y esas oscilaciones se traducen en dos cosas que sí entiendes: más ruidos, la nevera suena más y se desgasta más, porque vibrar es básicamente fatigarse. Y esto no se queda en la nevera, se queda en ventiladores, bombas, lavadoras, aires acondicionados, transformadores, fuentes de alimentación. Todo lo que tiene electrónica de potencia o motores siente la calidad de onda. O sea, aunque tu factura diga kilovatios por hora, hay otra historia pasando en paralelo, y la historia de cómo llega esa energía. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial, porque hay un tipo de consumidor eléctrico que está creciendo como loco y que no se comporta como el resto. Y lo fuerte es esto, y es que no es solo que consuman mucho, es que consumen de una manera que puede deformar la ola para los demás. Y es que, ¿por qué la inteligencia artificial ensucia la red? El semi-trailer invisible en tu enchufe. Imagina dos vehículos: un coche eléctrico súper eficiente diseñado para hacer un trayectorio preciso. Ese sería un consumo típico, estable y predecible. Y ahora imagina un camión gigante, un semi-trailer, que de pronto acelera, frena, acelera, frena. Ese es el tipo de comportamiento que preocupa. Los centros de datos clásicos ya consumían mucho, pero los centros de datos de inteligencia artificial tienen un corazón diferente. Aceleradores sobre todo, GPUs, y aquí va el truco que lo cambia todo. Una GPU moderna, cuando trabaja de verdad, chupa potencia como una bestia. No es un consumo suave, es un consumo que puede ser muy intenso y sobre todo muy sincronizado. En un centro de datos normal hay formas de repartir cargas: mueves trabajos, balanceas, suavizas picos. En inteligencia artificial, especialmente en entrenamiento, a veces el objetivo es lo contrario: todo a tope. Miles y miles de chips trabajando a la vez, coordinados, empujando al límite. Y si te preguntas, vale, pero ¿por qué eso ensucia la onda? Porque una buena parte de esa potencia pasa por electrónica que, simplificando mucho, no bebe la corriente como un sorbo continuo, sino que la bebe en pulsos rápidos, en trozos. Eso introduce armónicos, ruido, deformación. ¿Y por qué ahora se nota más? Pues por densidad. Porque para ganar velocidad las empresas están metiendo más GPUs por rack, más cerca, para reducir latencia y cables caros. Eso dispara la potencia por metro cuadrado. Y ahora mete esto en tu cabeza con números sencillos. Si tienes 100.000 chips de alto rendimiento, aunque cada uno solo consumiera como un electrodoméstico pequeño cuando va fuerte, el total ya es salvaje. Y luego súmale lo que nadie ve: refrigeración, conversiones, UPS, pérdidas. El famoso PUE existe por algo: por cada watt útil en computación hay watt extra en infraestructura. Y esto escala a nivel país. Organismos como la Agencia Internacional de la Energía estiman que los centros de datos consumieron alrededor de 415 terawatts en 2024 a nivel global, y proyectan cerca de 945 terawatts
para 2030, en un escenario base. Eso es duplicar en pocos años. En Estados Unidos, además, el problema se concentra y cuando concentras demanda eléctrica en un sitio, el problema deja de ser global y se vuelve local. Transformadores, líneas, subestaciones, permisos y calidad de onda. Aquí viene otra división clave, es que explica por qué la inteligencia artificial es distinta. Es que tenemos la inferencia contra el entrenamiento. La inferencia es lo que tú haces cuando preguntas algo a un modelo. Suele ser más estable, pero depende del tráfico. Si millones de personas preguntan a la vez, pega tirones. Y luego tenemos el entrenamiento, que es la más bestia, y es vamos a levantar un dinosaurio durante semanas, todo al máximo, todo coordinado, picos largos y brutales. Y aquí entra la fase que resume por qué a los operadores de red les da miedo. En la red eléctrica hay poco margen. La oferta y la demanda tienen que bailar juntas todo el tiempo. Y si la demanda sube demasiado rápido, problemas. Si la demanda cae demasiado rápido, problemas también. Y si cae de golpe porque miles de instalaciones se protegen a la vez, eso puede ser un susto serio. Y esto no es hipotético. Hubo un día en el que un parpadeo de la red provocó que un montón de centros de datos hicieran justo eso, desconectarse casi a la vez. Y es que pasemos al susto real, el Data Center Alley y el efecto dominó. Te llevo a un lugar que parece inventado, pero es real. El corredor de centros de datos del norte de Virginia, una de las mayores concentraciones del planeta. Aquí, un microfallo no es "uy, se fue la luz". Aquí es un dominó de sistemas automáticos diseñados para una sola cosa, no parar jamás. Porque un centro de datos vive con una obsesión que es la continuidad. Y no puede aceptar, se me reinició un segundo. Entonces instalan una secuencia de supervivencia. Detectan anomalías, se pasan a baterías UPS en milisegundos y encienden generadores para aguantar más tiempo. Eso es buenísimo para ellos y puede ser peligroso para el resto si pasan más. Ahora, el día del susto, la chispa inicial fue algo que suena aburrido, un fallo en infraestructura de transmisión tras una perturbación. Un evento muy breve y un conjunto de microcaídas de tensión. La tensión se deprimió un instante, decenas de milisegundos, y eso para ti sería un ni lo noto, pero para equipos sensibles es una señal de modo de pánico. Y lo que pasó después fue el momento película. Muchísimos centros de datos reaccionaron al mismo tiempo. Se protegieron y al hacerlo su demanda desapareció de golpe. Hablamos de un orden de magnitud que no es una fábrica, es como perder de repente el consumo de una región enorme. ¿Y qué hace la red cuando de golpe le sobra generación? Pues que la frecuencia sube, porque oferta y demanda dejaron de bailar sincronizadas. La desviación fue pequeña en número, pero enorme como aviso, porque fue una demostración de que en un futuro, con más centros de datos, esto podría ser más grande y las protecciones de la red podrían empezar a dispararse en cascada. Y aquí viene el punto que más cuesta aceptar. La red eléctrica es una coreografía de física, no negocio. Los operadores pueden reaccionar si bajar centrales, activar recursos, mandar señales, pero hay cosas que tardan minutos y la red puede cambiar en segundos. Por eso, cuando el consumo cae de golpe, el sistema entra en un territorio donde manda la inercia, la frecuencia y las protecciones automáticas. ¿Y por qué importa? Porque así nacen los apagones grandes. A veces el apagón no empieza con un boom, empieza con un clic pequeñito y una reacción en cadena. De hecho, Europa vivió el recordatorio mundial en 2025 con el apagón masivo que afectó a España y Portugal. Todavía se discuten detalles técnicos y causas exactas, pero el patrón de problema, respuesta, desequilibrio, escalada es justo el tipo de película que los operadores no quieren volver a ver. Así que el susto de Virginia no es un drama, es un aviso, porque el futuro de la inteligencia artificial tiene dos caminos igual de incómodos. O se concentra aún más en clústeres, tensado, redes locales, o se va a lugares nuevos donde quizá la red es más débil y un evento tiene más impacto proporcional. Y aquí entra la parte humana. Cuando la inteligencia artificial llega a un sitio, no llega sola. Llega con cemento, agua, líneas, generadores y con vecinos que dicen, un momento, ¿y yo qué gano? Y es que tenemos la guerra por el sitio, tierras baratas, energía barata y el pero gigante. Los centros de datos necesitan tres cosas a la vez: tierra, energía y refrigeración. Y cuando un sitio se vuelve perfecto para eso, se llena. Y cuando se llena, empieza la fricción. En el norte de Virginia, por ejemplo, el éxito se convierte en cuello de botella. Colas para conectarse, límites de transmisión, transformadores saturados y un cambio de humor social. El sí a todo se transforma en espera, pero ¿esto para quién es? Y eso está pasando en más sitios, porque el centro de datos es una cosa rara para un político local. Ocupa mucho, consume muchísimo, puede generar impuestos, pero no siempre genera tantos empleos como la gente imagina. Entonces aparece el conflicto de por qué voy a aceptar un monstruo industrial si la mayor parte del valor se va a otra parte. Y ahora, cuando un lugar se complica, las empresas hacen lo lógico, buscan otro. Y ahí aparecen lugares como Arizona, zonas con terreno amplio, corredores de fibra, líneas de alta tensión y utilities que intentan planificar.
Y aquí está lo importante, planificar para inteligencia artificial no es solo construye más plantas, es construye cosas que reaccionen rápido. Por eso ves proyectos de baterías gigantes cerca de corredores tecnológicos, porque una batería, a diferencia de una central tradicional, puede responder casi instantáneamente, cargar, descargar, estabilizar, y esa es una de One of the biggest ironies of this story. What's needed to keep AI from breaking the grid looks much more like what's needed to truly integrate renewable energy. More transmission to move energy from surplus to deficit areas, more storage to smooth peaks and valleys, more control to make the grid flexible. But now add the social factor. The Memphis case, for example. When an AI project arrives, it often relies on quick fixes like temporary generators or electricity deals that locals view as unfair. And if this happens in a community with a history of they dump the dirty stuff here, conflict erupts. And it's not just environmentalism, it's trust. It's about who bears the noise, traffic, local emissions, and who keeps the wealth. So the real problem isn't just technical, it's also political and moral. Who pays for the grid upgrade? The company, taxpayers, users, or neighbors? And if the answer is we'll see, then the easy path is the worst option. Patches, delays, and an increasingly stressed network. So, okay, artificial intelligence is going to grow. All data centers aren't going away. So the question changes, how do we do this without destroying power quality and stability? Here comes the video's payoff. We have a 5-layer plan to prevent AI from breaking the grid. This is the plan, it's not magic, it's not a tweet. It's 5 layers that together make the system resilient. And the good thing is, you can understand it without being an engineer. Layer 1 is measuring what matters. If you don't measure wave quality, harmonics, voltage events, load ramps, you're blind. And if you don't publish it, you're at the mercy of everything is fine. The first reasonable requirement is simple. Power quality transparency in areas with high concentrations of data centers. Not just whether there was a blackout or not, but how's the waveform looking? How many events? What THD? What frequency? Because what isn't seen can't be fixed. Then we could filter and clean at the source, not in your home. If a data center creates harmonics, the elegant solution isn't buying power strips. The solution is for large emitters to have harmonic filters, proper electronics, and designs that don't inject noise into the grid. In the electronic world, this isn't new. Large industries have had to meet limits for decades. The twist now is that the great industrialist of the 21st century might be a building without chimneys, full of GPUs. The third layer you can apply is making data centers flexible loads, which is the most underrated idea. That's key. Some computing, especially training and certain internal tasks, doesn't need to happen at the worst possible time. If the grid is at capacity at 7 p.m. during a heat wave, it makes no sense to push AI training just because you can. This is where flexible demand agreements come in, like pausing or reducing load during peak times, shifting tasks to off-peak hours, and distributing workloads geographically when possible. This is literally teaching AI to live with the grid, instead of forcing the grid to break because of artificial intelligence. We have the fourth layer, which is rapid storage, batteries that act as shock absorbers. The traditional grid responds in minutes with peaker plants, but some problems emerge in seconds. Large batteries can absorb excess energy, provide instant power, smooth ramps, and stabilize frequency and voltage. And yes, this helps renewables too, by converting variable energy into more usable energy. And finally, we have the option of firm power and transmission, the foundation of the system. If everything is flexible and variable without a solid base, the grid becomes unstable. That's why companies sign long-term nuclear deals, develop geothermal, expand gas, and build new transmission lines and substations. Not because they love a particular technology, but because they need something very basic, reliable 24/7 electricity. The final layer is accepting that we need new capacity and years ahead planning. And here's the optimistic twist to this whole story. If done right, AI pressure can become the economic incentive to modernize grids, batteries, and transmission, all needed for electrification and renewables too. If done poorly, AI becomes a giant customer pushing quick fixes while others pay the hidden. So let's return to the big question. Can AI be messing up your electricity even if you don't use artificial intelligence? Well, the honest answer is yes, it can. Especially at the local level, near data center concentrations, because they alter consumption patterns, introduce distortions, and can trigger automatic reactions that stress the grid. And the most unfair part is this can happen without you noticing any blackouts. You'll notice it as noisier appliances, strange malfunctions, shortened device lifespans, and a grid that becomes more expensive to maintain. Now, the important part, a bad outcome isn't inevitable, but it's not fixed by simply adding more solar panels. It's fixed with those 5 layers: measurement, filtering, flexibility, batteries, and firm power plus transmission. And you, what can you do without being an expert? Well, ask questions and demand transparency. If data centers are announced in your area,
demand they publish power quality metrics and mitigation plans, not just jobs and investment figures. Don't buy the "it's just a building" story. Treat a data center as what it is. An electrical heavy industry that must meet standards and pay for mitigations, support seemingly boring upgrades like substations transmission modernization aren't sexy, but they're what prevents disaster. If you're a business, push flexible computing policies and smart schedules for non-critical loads. And if you're a consumer, protect the basics. Good surge protection, avoid deteriorated wiring, but don't panic. Real change is systemic. I hope you enjoyed this video about how artificial intelligence will affect power grids in the coming years. In the description, you'll find my AI course, focused on teaching you how to use it for your future work, and I'll see you in upcoming videos. Thank you so much for watching.